manda a bautizar y Él es el camino, y Él es la verdad, es la vida, yo tengo que creerle a Él. Nadie va al Padre si no es por Él. O sea, no tengo que estarle creyendo a otra persona. Pero ahí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Léalo. Entonces, su consiervo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si no son 3 personas, ¿por qué están ahí? ¿Quiénes fueron a la clase de catequesis hoy? María, Petronila y Pánfila. Son 3 personas. Aquí, y fíjense ustedes que aquí la Biblia coloca cosa que no debería colocarse. Solamente vendría con colocarse en el nombre del Padre, del Hijo, y ahora sí, y del Hijo, y del Espíritu. Pero la Biblia coloca en el nombre del Padre y, para que se den cuenta que son personas distintas. Y por eso el sacerdote, cuando bautiza, usted se da cuenta que el sacerdote cuando bautiza, la iglesia le enseña que tiene que pronunciar la I. Y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no hace hincapié ahí, no está bautizando como Jesucristo mandó. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para engañar al católico dice, si fueran 3 personas, entonces no diría en el nombre, diría en los nombres. Y usted dice, oh, sí, claro, 3, pues en los nombres. No. ¿Por qué no? Porque está la coma, está la I que te muestra que son personas, y además está en singular la primera persona. Y si está en singular, entonces tiene que ser en el nombre. Si el sujeto estuviera en plural, entonces sería en los, pero está en singular. El Padre está en singular, entonces tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo y bueno, fueron a la catequesis Petronilo, Pánfilo y, o sea, varias personas. Si fuera un solo nombre, como dicen los pentecostales, entonces, ¿cómo diría? Bauticen, como es un solo nombre, no diría coma ni I. Sería, bauticen en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay coma. Yo soy, ¿cuál es mi nombre completo? Se lo voy a revelar. Mi nombre completo es Luis Eduardo Jaimes Toro. Pregunto, ¿hay coma? No. Luis Eduardo Jaimes Toro. Una sola persona. Luis Eduardo Jaimes Toro. Una sola persona. 4 nombres. Entonces no hay coma ni ahí. ¿Cuántos nombres tiene usted? 2, 3, no sé cuántos tendrá. ¿Sí? Y no hay coma. No hay coma. La mujer de Bolívar se llamaba María Teresa Joaquina Josefa, ¿cómo es? María Antonia Joaquina Teresa Josefa Rodríguez del Toro de Alaiza, de Bolívar y Ponte. Bueno, pero no había coma, sino que era continuo. Usted verá que su nombre no tiene coma, no tiene I, porque es una sola persona. Pero cuando nombra a varias personas, tiene que ir o una coma o una I. Por eso Jesús dice, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quisiera que esto quedara claro para que ustedes y yo tengamos esa comunión, no solamente con el Padre, sino también con el Hijo y también con el Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted lee segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 13, usted verá que Pablo tiene conciencia y saluda al pueblo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Pablo tiene conciencia de eso y da ese saludo. Escuchémoslo. ¿Cómo le dice la Reina Valera? Todos los santos os saludan. Un saludo. Pongan cuidado cómo saludan. Ya un momentico. Todos los santos los saludan.
¿Cómo se saludaban los santos? Otra vez. Todos los santos os saludan. Vamos a ver, pongan la lupa y háganle zoom. ¿Cómo se saludaban los santos? Dale. La gracia del Señor Jesucristo, Aquí está la primera persona. La gracia del Señor Jesucristo. el amor de Dios El amor de Dios, y la comunión Padre. ¿Verdad? Que nosotros entendemos como Padre. y la comunión del Espíritu Santo Y la comunión del Espíritu Santo. sean con todos vosotros. Los santos tenían conciencia de la Santísima Trinidad. Y se saludaban la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios, Padre. La comunión del Espíritu Santo esté con... ¿No les suena eso parecido a algo que ustedes escuchan en la misa? Sí. Todos los días, porque en la misa siempre se saluda la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Ustedes qué responden? Amén. Eso es un saludo. ¿Quiénes se saludan así? Los santos. Por eso ustedes verán que la mayoría de veces el sacerdote nunca saluda. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Normalmente se lo hace fuera cuando está recibiendo a la gente allí, pero cuando comenzó la misa, el saludo es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, porque así se saludaban los santos. Y está escrito, es un saludo trinitario. Que los protestantes, que los pentecostales, por ignorancia, no lo aceptan, el problema de ellos, pero ¿hasta cuándo van a vivir en esa ignorancia? Hasta que haya un católico que sea capaz de explicárselo. ¿Y cuándo se lo va a explicar un católico? Cuando agarre la Biblia, deje la pereza a un lado y se ponga a leer, se ponga a estudiar. Y se ponga a estudiar bajo la inspiración de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que le lea. Y entonces cuando usted y yo mantenemos esa unión de la Santísima Trinidad, usted y yo vamos a experimentar. ¿Han visto la película de Marcelino Pan y Vino? Vamos a experimentar un amigo, un compañero invisible que anda con nosotros, camina con nosotros, nos acompaña en todo momento, en las buenas y en las malas, está con nosotros. Dios, vamos a experimentar esa unidad con el Padre, esa unidad con el Hijo y esa unidad con el Espíritu Santo. Vamos a estar acompañados y vamos a estar felices y contentos. No vamos a tenerle miedo a nada. ¿Por qué será que la mayoría de cristianos andan con miedo, con temores, con estrés, con S4 y con S5? ¿Ustedes no se han fijado que eso ha ido creciendo cada día más? Porque les falta la intimidad, les falta el encuentro con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Esa común unión con Él les falta. Porque ellos han pensado, el mundo de hoy nos ha hecho creer que esa comunión es de palabras. O simplemente así superficial. No, nos falta, decía Jesús, remen mar adentro. Nos falta ir a la profundidad. Nos falta dedicarle tiempo a ese encuentro personal de tú a tú con Él, con los ojos cerrados como si estuviera viendo lo invisible. Él me mira y yo lo miro. Él está conmigo. ¿No sabéis que soy templo vivo del Espíritu Santo que habita en vosotros? Creerlo, convencerlo, vivirlo, sentir, experimentar ese gozo y poder llegar a lo que decía Juan en Apocalipsis 1:10, caí en el éxtasis en el día del Señor. En éxtasis significa en el mayor placer espiritual, en el mayor gusto al estar en la presencia de Dios. Cuando ustedes y yo nos ponemos en oración, en silencio, a sentir que Dios existe, está aquí, es el Todopoderoso, es el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Para Él nada es imposible. Él está en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe. Él está conmigo y yo con Él, y comienzo a sentir delante de quién estoy, que Él me mira y que yo me dejo invadir por su mirada, que yo estoy vacío y que Él me llena. Entonces comienza a experimentar en nuestro espíritu un gozo profundo en nuestro ser y podemos llegar al máximo gozo espiritual que se llama el éxtasis. Pero nos vamos a morir y todavía no sabemos qué es eso del éxtasis. Vamos a experimentar el placer carnal, sí. Eso sí, a cada rato se experimenta. Pero el placer espiritual, no. Porque el mundo nos vende el placer carnal, material. Pero el placer espiritual, no. ¿Y cuánta gente hasta ahorita se está enterando que existe el placer espiritual? El gusto, el éxtasis, que es el gozo
de estar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ser uno con Él. Ese es el reto que nos queda. Y si Dios hoy a través de su palabra nos muestra que existe el Padre, que existe el Hijo, que existe el Espíritu Santo, y que nosotros debemos creerlo para llegar a la salvación, entonces no solamente creerlo, sino vivirlo, experimentarlo, gustarlo. Vamos a tener esa cercanía con Dios. Y si tenemos esa cercanía con Dios, Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Se acuerda del Salmo 91? Ya pueden estar 1000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda, a mí qué me importa. Puede venir ejército de no sé cuánto con armas, lo que sea, a mí qué me importa. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Pero si me quitan la vida, guárdense esto aquí. Nunca se va a morir antes de tiempo. Usted se muere el día que le toque. Sea que lo maten, sea que se estrelle, sea que le dé un infarto, o sea que esté comiendo. Ahí va el día, se fue. Ahorita nomás, estoy en experiencia, vengo de pasar por Paraguay y Argentina. Los que han visto los videos saben que estaba por allá. Salgo de Paraguay.